tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Héctor Paglia, a quien le vamos a pedir una primera explicación de tipo técnico sobre estos dos decretos que por supuesto han dejado estupefactos no solo a los legisladores, sino a todos los analistas económicos y políticos. A ver, doctor. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, como bien señalaba usted en la introducción, acá lo que ha anunciado la presidenta en la apertura de la sesión ordinaria del Congreso es que deroga el decreto 2010 que había originado el Fondo del Bicentenario y lo sustituye por dos decretos, o sea, con algunos ajustes de tipo legal, en donde divide lo que es pago a organismos multilaterales por 2.000 y pico de millones de dólares, amparándose en la misma ley que se amparó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner para pagarle al Fondo Monetario Internacional, y otro decreto que, para no usar la palabra de necesidad de urgencia, dice que lo hace con un acuerdo general de ministros, lo cual implica que es un decreto de necesidad de urgencia por 4.382 millones, si bien ella anuncia una cifra un poco inferior, para pagar a otros acreedores con un menú de cuáles son los pagos que se van a efectuar. Y además crea una comisión bicameral para controlar este tipo de manejos. El problema no está radicado en el hecho de manifestar la voluntad de pago de las acreencias externas, sino de toda la situación que viene desarrollándose de enero a esta parte, en donde se ha producido un enfrentamiento, una colisión de poder entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, lo cual redondea en un gambito que hace el Poder Ejecutivo para volver a reinstalar el tema de la utilización de reservas con un marco muy particular. El propio decreto dice que entra en rigor desde el momento de su sanción, es decir, no y no de su publicación en el boletín oficial. Esto denota un gran apuro y además denota la precaria situación fiscal en la cual está el país y que da lugar a que esta situación no debería evitar que se discutan los verdaderos problemas que está teniendo la economía, que hábilmente la presidenta, que es una gran oradora, evitó mencionar en su discurso. Claro, porque para la presidenta está asegurado el superávit, los dos superávit, los superávit paralelos, la inflación está controlada, la desocupación ha bajado en el país, ha bajado la pobreza, porque ese es el país real, según ella, y el país virtual es el que informamos todos los días los periodistas. Así es, así es. Y nosotros vemos, para tomar algunos de los temas que bien señala usted, que son de urgente abordaje por parte del gobierno y que aparentemente no lo va a hacer, vemos el tema inflacionario. Es decir, el tema inflacionario está teniendo una explicación muy lógica. Un gobierno que hace crecer el gasto público en los últimos 6 años a una tasa del 30%, mientras que los recursos crecen a una tasa del 16 al 18%, y que manifiestamente no resigna buscar un equilibrio en esta ecuación, explican la inflación. Si usted toma la base monetaria, para hacer lo que decía Samuelson, pongamos el número, la realidad económica para entenderla, la base monetaria desde octubre del año pasado a diciembre creció el 15%, y la economía y la oferta de la economía no creció en esa magnitud. Eso explica por sí solo que esos 97.000 millones de base monetaria han fogoneado la inflación de enero y febrero. La creación del Fondo del Bicentenario, como estaba planteada, implicaba un crecimiento del 25% adicional a la base monetaria para atender el gasto público. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Hay que monitorearlo muy de cerca, porque si es como dice el ministro Randazzo, y después veremos también cuál es la reacción de la justicia frente a esto que yo denominé recién un gambito del Poder Ejecutivo, ¿qué implicancia va a tener en una inflación que se viene desarrollando a ritmo acelerado? Pues no es solamente la carne, acá han subido los servicios, han subido los insumos, los lácteos, es decir, los combustibles. Yo reconozco y acepto lo que dice el ministro Boudou de que hay un reacomodamiento de precios. En todas las economías del mundo hay reacomodamiento de precios. Lo que pasa es que acá los reacomodamientos son todos hacia arriba. Entonces sube el nivel general y eso se llama inflación, no de otra forma. Ahora,
Por ejemplo, hay otras inexactitudes en el discurso de la Presidenta cuando habla de las exportaciones de trigo. Según el País Real, no hemos perdido, por ejemplo, el mercado de Brasil. Si el mercado de Brasil en materia de trigo está perdido, que era nuestro principal comprador. Sí, yo creo que también Argentina acá podría decir que ha sido el artífice de la revolución de la soja en toda Latinoamérica y en China, a partir de todas las trabas que ha puesto a su comercio internacional y a partir de la instauración de retenciones crecientes, ha permitido que agricultores y empresarios vinculados al agro de Argentina hayan emigrado a otros países de la región, incluso de la propia Sudáfrica, e incluso en China hay argentinos estableciendo e entrenando para métodos de siembra directa, lo cual va a hacer que la producción de soja cada vez relativamente la de Argentina sea menor en el concierto mundial. Lo mismo sucedió con la carne, y voy a lo que usted dice, lo mismo sucedió con el trigo. No podemos hacer un argumento judicial cuando se está diciendo que no hay que judicializar algunas cosas para decir que por qué no se autorizaron las exportaciones de trigo. Eso ya lo sabemos y sabemos cómo se ha comportado la ONCA a partir de la influencia de Moreno en la misma y cómo el mercado de trigo ha quedado totalmente desahuciado en la Argentina. No, y en relación al cultivo de soja, se ve que en todo el litoral uruguayo, es decir, la cantidad de argentinos que o compran campos o los alquilan. Precisamente, usted antes pasaba y veía pastos naturales, ahora pasa y lo que ve allí es soja, ¿no? Y eso es todo explotación argentina porque allí no hay retención. Seguro, seguro. Y eso explica también parte de la fuga de capitales del país. Es decir, si nosotros tomamos el saldo neto que queda de la balanza de pagos con el crecimiento de los últimos años, Argentina tendría que tener 90, 100 mil millones de dólares de reserva en el Banco Central, sin embargo tiene 48.000. Quiere decir que descontados los pagos al Fondo Monetario y a los acreedores, ha habido y ha existido una fuga de capitales precisamente que es la inversión que está faltando para un proceso de crecimiento sustentable. Ahora, ¿realmente hay reservas de libre disponibilidad en el Banco Central, doctor? Porque son tantos los compromisos que tiene el Banco Central que esa cifra es una cifra global, genial. Es decir, lo mismo que yo cobré un sueldo hoy y digo, sí, tengo 2 lucas. Pero resulta que estoy debiendo 3.500, es decir, que no tengo 2 lucas, estoy debiendo 1.500, estoy mal. Es decir, hay una cantidad de reservas que no son tales, ¿no? Esta es una creación un poco caprichosa y que hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener cuidado también, y uno un poco se asusta cuando escucha al actual titular del Banco Central que confunde sus roles. Ella habla de un proceso de desarrollismo, de sustentar el crecimiento económico, cuando la función del Banco Central es solamente mantener en caja la inflación y el valor de la moneda. ¿Para qué? Para crear condiciones de credibilidad para la inversión, que son las que van a fogonear el desarrollo. Entonces, esto de la libre disponibilidad hay que computar todas las obligaciones que tiene el Banco Central, y también hay que ver cuál va a ser el comportamiento del tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio, si Argentina quiere seguir teniendo un tipo de cambio competitivo, como lo dice el gobierno, y con un proceso inflacionario, va a ir acompañando como mínimo la inflación. Eso sumado a que pueda haber expectativas desfavorables o que en economías como la nuestra hay que reconocer que crisis regionales o locales están a la vuelta de la esquina. Un Banco Central con superabundancia de reservas es sano y no se puede estar jugando con eso, porque cuando todo el proceso de venta de dólares a futuro que ha hecho el Banco Central para contener y para ir administrando el tipo de cambio, vea por detrás un cambio de expectativa, los bancos van a querer esos recursos. ¿Y qué le vamos a dar? ¿Este bono por 10 años que sea, con el cual se van a sustituir este fondo de desendeudamiento argentino? Entonces se abren muchos interrogantes y se habla con ligereza a veces acerca de la verdadera disponibilidad del excedente de reserva con respecto al tipo de cambio de conversión. Muy clara su posición, doctor, como siempre. Muchas gracias. Un gusto.